Bueno, seguimos charlando hoy entonces con Julieta, que habíamos, como siempre, que nos quedan temas, viste, colgados, que estuvimos charlando de las emociones y de los sentimientos el martes pasado. Pero antes te cuento, Julio, porque yo me acabo de enterar, me lo acaban de mandar por WhatsApp y es cierto, ya está en la página del Diario 1, casi se nos va el Diego, titula la nota. ¿En serio? Te juro. Minutos después del final del partido entre Argentina y Nigeria, Diego Maradona se retiró de su butaca acompañado por 3 personas que tuvieron que llevarlo hasta la sala VIP del estadio, porque según se ve acá en un video que han pasado, no podía moverse por sus propios medios. Tanta emoción. Tanta emoción. Sí, debe ser eso, ¿no? Hablando de emociones, nosotros justamente acá... a veces lo dominás con la cabeza y a veces lo dominás con el cuerpo. A veces lo dominás con las dos y a veces una te flaquea. ¿O no, Juli? Capaz que con la cabeza lo domina, pero con el cuerpo no. Y lo que pasa es que es una sola cosa. Claro, somos un todo. Eso mismo, somos un todo. Y en realidad la mente es la que maneja todo. Lo que pasa es que normalmente es la parte inconsciente la que maneja, entonces ahí es donde tenemos que poner mucha intervención desde la conciencia. Claro. Bueno, vos definiste que la inteligencia emocional tiene que ver con el conocer y la conciencia justamente sobre mis pensamientos y emociones para así reconocer a los demás y conectarme desde la armonía para una vida plena. ¿No es cierto, Juli? Sí, en verdad es poder conocer las propias emociones, las emociones de los demás, para a partir de ahí empezar a gestionarlas y tener una vida más asertiva, más plena en el vínculo con el otro, porque permanentemente nos estamos vinculando con el otro. Claro, somos seres sociables. Somos seres, exactamente, sociables y seres emocionales, que permanentemente estamos interactuando con el otro y eso está despertando pensamientos, los cuales nos llevan a emociones. La semana pasada yo te decía que lo primero que tenemos que hacer es distinguir emociones. Y ya lo hemos hablado en algunas oportunidades. Yo siempre te digo que cuando hablemos de emociones, en verdad muchas veces vamos a volver sobre muchas cosas, porque primero porque el público no es siempre el mismo. Sí. Y segundo porque son cosas básicas que cuando las manejamos distinguiendo desde el lenguaje primero, luego vamos a poder intervenir desde nuestra conducta al gestionar de una manera mejor a las emociones. En el programa anterior, no sé si vos te acordás, pero casi que en el último bloque recién todo el mundo empezó a participar como loco a último momento diciendo cosas. La idea es que participen, pero desde ahora, que no esperen al final, porque al final no tenemos tiempo de contestar todas las cosas que preguntan. Empiezan todos a escribir al mismo tiempo, entonces empiecen desde ahora, si no nos facilitan y les podemos contestar a todos, además, si no quedan colgados. Y siempre termino cerrando el programa diciendo lo mismo, perdón por todos los mensajes que no puedo llegar a pasar. Tal cual. Porque si no se hace recortito. Bueno, entonces empezamos definiendo las emociones básicas. A ver. Primero que nada, la más básica de todo, te cuento de dónde sale esto. Hubo un investigador que se llamaba Paul Ekman, que tuvo la grandísima idea de viajar por el mundo a las principales culturas para determinar si había algo que se repetía, que fuera regular en todas las culturas. Y él descubrió que verdaderamente era así, también lo había hecho Darwin. Y entonces descubrió que hay ciertas emociones que le denominó básicas. Estas emociones las manifiestan y las experimentan absolutamente todos los seres humanos, hablen el idioma que hablen, tengan la cultura que tengan, el clima que tengan, todo lo mismo, todos experimentamos las mismas. La primera y fundamental, y es la primera que experimentó el ser humano, es el miedo. El miedo es la que sale así desde adentro. Es la primera, y fíjate que las emociones básicas siempre fueron creadas para el ser humano de una manera muy inteligente, porque son adaptativas. ¿Para qué nos sirve el miedo? Imagínate que si no existiera, calculá cuando empezó el ser humano a existir, si no hubiera tenido miedo, todos los depredadores se lo hubieran comido. Claro, era un medio, un medio de protección sería. Exactamente, era un instinto de supervivencia, es decir, era como una defensa hacia las agresiones externas. El miedo hacía que te protegieras, que te escondieras, y entonces eso preservó la vida del ser humano. Entonces tuvo un origen adaptativo.
El tema es que el ser humano fue evolucionando, fue creciendo y ahora muchas veces seguimos respondiendo con miedo a cosas que en verdad le estamos nosotros poniendo cabeza a ciertas cosas y eso es lo que nos genera miedo. Y acá me parece muy interesante hablar de, cuando hablamos de emociones básicas, el tiempo que dura en una emoción, la característica que tiene es que es algo muy rápido, claro, que aparece así, hay un estímulo e inmediatamente aparece la emoción como respuesta a ese estímulo. Claro. Se provoca y al momentito ya desaparece. Exactamente, es decir que son súper intensas, pero de una duración muy breve. Uh-huh. Paul Ekman cuenta que cuando estaba haciendo estas experiencias y estas investigaciones, mirá la ocurrencia que tuvo. Se apoyó, viste, en los zoológicos que hay algunos lugares donde tienen serpientes y en esos lugares hay unos vidrios gruesos, sí, muchas veces dobles, sí, en donde por supuesto no hay ninguna posibilidad de que ninguna de las serpientes te ataque ni te toque ni nada. Entonces hizo la experiencia de poner su cabeza pegada al vidrio y de repente saltó una serpiente así a tocarle la cabeza, sí, por supuesto a través del vidrio. Automáticamente su cuerpo, sin que él tuviera tiempo de razonar, es decir, de utilizar la parte frontal, la corteza frontal, que es donde está la conciencia, sí, automáticamente saltó para atrás y se dio un golpe bárbaro. Oh. Entonces ahí él tomó conciencia que verdaderamente el miedo es la más básica de las emociones, la primera, y la que no tenemos posibilidad de evitarla, es instintiva. Claro. Sale y sale y sale. Bueno, empecé con la primera, después seguimos con las demás. Qué bueno, me encanta. Me encanta que hoy sea martes y que estés acá. Vamos a la pausa con este mensaje. Dice la Miriam, soy Kevin de Luján. Quería pedirte el tema de Carlos Rivera, que lo nuestro se quede nuestro. Saludos desde Luján de Cuyo, que debe estar fresquito por esos lados. Bueno. Un beso, Kevin. Si querés... 7 de la tarde, 21 minutos, estamos charlando hoy con Julieta Casnati, nuestra coach. Viste que te conté que lo que le había pasado al Diego, que sí, casi se nos va. Dice Emilia, hola, te cuento, a mi patrón le dio una convulsión debido a los mismos nervios del partido. Sí. Por suerte él está medicado y no pasó a mayores. Soy Emilia y participa por el cambio de look y por todo. Sí, qué bárbaro. Vos sabés que estuve escuchando, yo sé que a vos te gusta el doctor López Rossetti, igual que a mí. Estuve escuchando una columna que hizo hoy y que decía que en los partidos mundialistas hay muchos riesgos de infarto en los países que pierden. No, riesgo no, muchos infartos. Claro. En los países que pierden, porque es una emoción que no dominan y bueno, y ahí vemos los resultados. Y sí. Hablábamos del miedo, que el miedo nos hace protegernos, nos hace cuidarnos, nos hace preservarnos y que es inevitable, es inherente al ser humano, parece. Aparece. Y fíjate que en este caso me animaría a decir que ese tipo de efectos, primero que todas las emociones van de la mano de los registros corporales. Esto es así, digamos, las emociones son la manifestación corporal. Nosotros sentimos, pero en el cuerpo hay como un matching entre lo que nos está pasando y lo que estamos sintiendo, es decir, el registro corporal y la emoción. Cada una de las emociones tiene un registro corporal diferenciado. De hecho, una gestualidad diferenciada, que es una de las investigaciones más comunes en el tema de las emociones. ¿Cuál es la gestualidad distintiva que caracteriza cada una de las emociones? Bueno, y siguiendo con lo que estábamos hablando del miedo, la que sigue es la ira. Ay, la ira, Dios mío. La ira. Fíjate que la ira, algunos autores, depende de los autores, son las clasificaciones, ¿no? Pero algunos autores, la mayoría habla del enojo, pero otros le llaman ira. ¿Por qué ira? Porque el enojo tiene como niveles. El máximo nivel es la ira. Claro. Y la ira sí fue una emoción básica adaptativa del ser humano, muy ligada a la defensa. Imagínate cuando una madre se quedaba en la caverna con los hijos y venía un predador, ¿qué hacía? Tenía que defenderse, y eso lo hacía a través del enojo, de la ira, de la corporalidad para poder protegerse. Entonces también surgió como una emoción adaptativa al medio ambiente. Ahora, esa ira tiene distintos grados. Puedes estar molesto,
podés estar más enojado, así hasta llegar a la máxima expresión, la máxima intensidad, que es la ira. Ira, furia, claro, estás iracundo. Tal cual, tal cual. Y ahí es donde nosotros empezamos, no la ira esa, como te estoy diciendo, esa que es inmediata, que es básica, que aparece así como te describía el miedo, sino ese enojo que tiene, digamos, menos intensidad, producto de ya la aparición de la conciencia, es decir, la mente, el pensamiento acompañando a un determinado hecho que genera ese enojo. Y ahí es donde nosotros después hemos hablado de lo que es la proyección psicológica y cómo nos enojamos con el otro porque nos está espejando, nos está mostrando una parte de nosotros que no nos gusta, etcétera, etcétera. Bueno, y ya nos metemos en toda la parte psicológica, digamos. Claro, claro, claro. Después está la alegría, otra emoción básica. Y la alegría es muy interesante analizarla, porque la alegría es el síntoma que te muestra que estás haciendo las cosas en tu vida bien. Ahora, esa alegría es como el síntoma, eso sería el signo que muestra que estás haciendo las cosas bien en tu vida. Cuando vos perdés la alegría es cuando es un llamado de atención para empezar a ver qué cosas estás haciendo mal en tu vida. Porque la naturaleza del ser humano es la alegría, no es ni la tristeza, ni el enojo, ni la ira, no, ni el miedo, es la alegría. Digamos, la alegría está muy de la mano del amor. Ahora, esa alegría, vos sabés que puede ser considerada, hay autores que estudian muchísimo la alegría, dicen que puede ser una alegría pasiva o una alegría activa. Por ejemplo, hoy hemos tenido un evento muy importante para la Argentina, que ha sido este partido que, por suerte... Mundial, y salió bien. Salimos bien y ganamos. ¿Qué generó? Alegría. Generó alegría. Desbordada. Desbordada. La semana pasada generó exactamente lo contrario. Sí, más vale. La tristeza, que ya vamos a hablar de la tristeza. ¿La tristeza qué es? La tristeza es otra emoción que aparece que está asociada a la pérdida. Cada vez que nosotros tenemos una pérdida, inmediatamente aparece la emoción de la tristeza, que se manifiesta corporalmente, como ya todos sabemos, con una corporalidad de... los hombros hacia abajo, la mirada hacia abajo, la cabeza hacia abajo, lágrimas. Algunas personas lo que buscan es quedarse solas, etcétera. Pero bueno, te vuelvo a la alegría, que era lo que te quería contar. Esa alegría puede ser, como decíamos, pasiva o activa. La alegría pasiva es esa alegría que es generada por eventos externos. Por ejemplo, el que estábamos viviendo hoy. Digamos, si ese evento está o no está, si está y pasa lo que pasó, genera alegría. O otras cosas, por ejemplo, cosas que le pasen a personas queridas, podemos estar alegres porque le pasa algo bueno a alguien que nosotros queremos, etcétera. Pero hay otra alegría que te la cuento después del bloque, que es la alegría activa. ¿Crees? Ay, qué lindo, me encantó, más vale que quiero. Bueno, me voy a la pausa, vamos a la pausa musical con este mensaje que dice: hola Miriam, bonita y bendecida tarde, hermoso el programa, soy Claudia M, desde el 4º piso del Hospital Central, dedícame un tema de Marco Antonio Solís. Saludo a mi amiga Edith Escudero. Bueno, corazón, para vos, Marco Antonio Solís, Invéntame. Estamos charlando con Julieta Casnati, nuestra coach. Bueno, ya hemos hablado de varias emociones. Repasemos: el miedo, la ira, la alegría. Ahora estábamos hablando de la alegría y yo te contaba que la alegría, te estuve hablando de la alegría pasiva, sí, que es la alegría que se genera por alguna situación externa, que está bien que sea así. El tema es que si no tenemos esas situaciones externas que nos la generen, no vamos a tener alegría. Entonces, claro, por eso es que, y ahí aparece el coaching, está la alegría activa, que es esa alegría que soy yo capaz de generarla. Es decir, ese es el gran poder que tenemos los seres humanos. Viste que hablábamos en la definición de inteligencia emocional que no solamente hay que distinguirlas, sino que además hay que gestionarlas. Claro. Bueno, la máxima gestión que podemos hacer es la generación de alegría. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos, me dirás vos, para poder generar alegría? Y bueno, la primera y fundamental de las cosas es servir. Servir significa dar al otro. Entonces, cuando damos al otro, invariablemente recibimos nosotros una sensación de bienestar,
¿Por qué? Porque estamos al servicio del otro, estamos dándole lo que necesita, estamos escuchando lo que necesita y se lo damos. Y en el momento de dárselo sentimos plenitud y eso nos genera alegría. Claro. ¿Entendés? Nos reconforta. Otra cosa, por ejemplo, yo siempre digo que nosotros tenemos que buscar de estar con otros, porque el estar con otros es lo que nos permite compartir, es lo que nos permite experimentar el amor con los amigos, con la pareja, con los hijos, crear contextos en donde se pueda compartir. Una comida, qué sé yo, cuando por ejemplo yo invito a gente a comer a mi casa, no es solamente ese momento, es toda desde el segundo en que invito, en que lo planeas, en que lo planeo, lo preparo, que hago la comida, que los espero, que pongo la mesa, todo que eso. Que te vestís para esperarlos. Todo. Y después el disfrute del compartir, el reírnos, el compartir cosas, el ligar, porque fíjate, la amistad siempre se da cuando damos. ¿Qué significa dar? Cuando buscamos, cuando generamos. ¿Viste esa gente que dice, no, yo me cansé, yo no genero más, no invito más, porque si yo no lo hago, los demás no lo hacen? Y yo siempre digo, yo no estoy pensando lo que hacen los demás, yo lo único que pienso es lo que hago yo. Claro. Y si yo tengo ganas de estar con mis amigas y soy yo la que tengo que siempre invitar, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo, porque eso a mí me da felicidad, a mí me hace sentir alegría. Y yo sé que al yo sentirla, lo sienten los demás también. Claro, es transitiva. Eso sería cuando estamos con otros. Ahora, ¿cómo hacemos para generar alegría cuando estamos con nosotros mismos? Esa sensación de plenitud. Porque alegría no significa estar riéndose a las carcajadas, es simplemente experimentar la plenitud. Entonces, por ejemplo, mimarte. Por ejemplo, leer un libro que te gusta, poner la canción que te gusta, la música que te gusta, la copita de vino, el chocolatito, el cuadradito de chocolatito. Tal cual. Fíjate, todas las cosas que estamos diciendo tiene que ver con lo sensorial. Eso significa estimular los sentidos desde una comida rica, desde un aroma rico, con un saumerio, con alguna cosa, digamos, que sea aromatizante. Claro. Desde una música linda, la parte mental, leyendo algo lindo, viendo una buena película. Es decir, no necesariamente tenemos que estar con otros para experimentar esa alegría activa que yo te estoy diciendo. Es decir, nosotros somos los creadores de los contextos, tanto individuales como grupales, para experimentar la alegría. Me encantó. Eso significa ser protagonistas de nuestras vidas. A diferencia, en el coaching hablamos de las personas que son víctimas. Las personas que son víctimas son las que están esperando que los otros hagan cosas para ellos sentirse bien. No son generadores. Entonces, como los otros no las hacen, dicen, los culpan, y entonces empiezan los enojos y los malestares y todo lo demás. Pero en verdad son ellos, es contra ellos mismos. Pero bueno, ahí ya nos metemos, como hablábamos de los enojos y las proyecciones psicológicas y todo lo demás. Sigamos con las emociones. Sigamos, avancemos. Después que pasamos con la alegría, llegamos a... ¿Vos viste la película, ¿cómo es que se llama la película? Dibujitos de Intensamente. Vos sabés que no, adoro los dibujitos, me los he visto casi todos. Esa película es muy bonita y a mí me encanta que la hayan hecho porque obviamente al ser dibujos animados está orientada a los niños. Claro. Y está orientada a que los niños desde chiquititos empiecen a identificar, mira qué bueno. Ya ellos solitos desde chiquitos ya empiezan a ver, esto es la alegría, esto es la tristeza, esto es la furia, o el enojo, creo que furia la llaman en la película. Bueno, ahí aparece una que es el asco. El asco, sí. El asco. Fíjate vos que el asco es también una emoción que es muy adaptativa, porque si nosotros no hubiéramos, fíjate que cuando vos haces cara de asco, ¿qué haces? Levantás así y sacás la lengua, ese gesto así. ¿Por qué es? Porque es esa conducta adaptativa para poder expulsar aquellos alimentos que están en mal estado, que no nos van a hacer bien, o los olores que son desagradables y nos pueden hacer también algún daño. Entonces es realmente adaptativa. Está bien tener asco, no tiene nada, pero tiene que ver con eso, nada más. Mira vos. Así que eso está bueno. Y la última es el asombro. El asombro, la característica que tiene es que también es muy breve, como todas las básicas, de una intensidad muy fuerte, pero muy breve, pero es la anticipatoria de otras. Por ejemplo, me puedo sorprender y inmediatamente sentir alegría. Claro.
¿entendés? O tristeza, o cualquier cosa, pero siempre anticipa otra emoción que le continúa. Y después de eso, viste que yo te decía que estas son de corta duración, y que normalmente no interviene demasiado la parte del pensamiento, porque son las básicas, las adaptativas. Ahora, el ser humano fue evolucionando, se fue desarrollando la corteza cerebral, la parte frontal, y ahí es donde apareció la conciencia, el pensamiento y todo lo que ya hemos hablado tantas veces. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer otro tipo de emociones. Por ejemplo, el desprecio. El desprecio, ¿qué es? El desprecio tiene que ver con un pensamiento que yo estoy haciendo acerca de algo, un juicio respecto de algo o de alguien, normalmente de alguien en el cual yo me siento superior a esa persona, entonces como me siento superior a esa persona, lo desprecio. Y mi cara, normalmente el gesto que indica el desprecio normalmente tiene que ver con levantar de un costado la comisura de los labios, por ejemplo, pero ya hay una intervención mental. Ahora, ¿qué es lo interesante de distinguir todas estas emociones? Básicamente, encontrar cuáles son los hechos que nos las generan y encontrar regularidades en eso. Y además, ¿qué registros corporales están asociados a cada una de esas emociones de manera individual? Por ejemplo, lo que a mí me pasa con el enojo puede que no sea exactamente lo que te pasa a vos, Miriam. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Distinguir. Y cuando lo distinguimos y llevamos conciencia corporal a lo que nos está pasando, podemos llevar conciencia a la emoción que estamos sintiendo. Entonces, ¿qué dice Goleman? Goleman dice que mientras más podamos separar el estímulo de la respuesta, más inteligentes vamos a ser emocionalmente. Ay, qué bueno, pero qué difícil también. Claro, pero es que para poder hacer esa separación, y acá de nuevo vamos a la parte de la gestión, tenemos que hacer consciente la emoción, y para hacerla consciente primero la tenemos que distinguir. Claro, si no la ves, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué tengo que mejorar si no lo veo? Si no nos observamos, yo siempre digo que el principal sujeto de observación soy yo. Claro. Yo permanentemente estoy observándome, mis registros corporales, los pensamientos asociados a las emociones. O sea, son tres cosas que tenés que pensar. ¿Qué pensaste? ¿Qué hecho sucedió para que pensaras eso, para asociarlo? Después, el registro corporal y distinguir la emoción. Claro. Entonces, de esa manera nos vamos a hacer cada vez más inteligentes emocionalmente. ¿Por qué? Porque vamos a llevar conciencia a la emoción que estamos sintiendo. Y cuando ese observador que somos nosotros mismos, de nosotros, está cada vez más presente en nuestras conversaciones, más consciente voy a ser y por lo tanto más voy a poder intervenir en mis emociones. Ay, Dios mío, qué lindo, qué lindo. De libros somos todos divinos, ¿viste? Qué fácil que es todo. No, pero es que acá estamos hablando de la gestión efectiva, claro, no solamente de lo teórico. Sí, pero por ahí te cuesta, por ahí cuesta. ¿Y si lo llevas a vos? Claro. Comparto con vos un mensaje de Lore que dice: Miri, Juli, un placer escucharlas. Mi miedo era o es a los cambios. Siempre creí que no podría superarlos y ahí estoy, en el camino. El programa pasado hablaste de gestualidad. Mi cara se nota hasta Marte. En cuanto a mi alegría por las cosas de la vida son mis hijas, esas que hacen mis días llenos de sol. Sigo diciéndoles que son unas genias y está participando, ¿eh? ¿Te puedo decir una cosita respecto de eso? Vos sabés que nosotros podemos intervenir emocionalmente no solamente desde el lenguaje, sino también desde la corporalidad. Entonces, pongamos cara de alegría un rato y veamos qué pasa. Yo los invito a todos los que están escuchando que lo hagan. Cuando se sienten mal, fuercen una cara de alegría y eso está llevando neurológicamente información a nuestro cerebro de que está la alegría. Entonces empieza a aparecer. Claro. Es una cosa mágica, parece loco, pero sucede. Sí. Es mágico, diría José María. Otra manera de gestionar. 2 minutos. Último bloque, decíamos con Julieta fuera del aire. No puede ser que ya se nos fue el programa. Se nos fue.
¿En qué segundo se nos fue? ¿En qué momento? Un abrir y cerrar de ojos, mira. ¿Viste? Como cuando hablábamos del tiempo, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando hablábamos del tiempo? Esto porque lo pasamos bien. Es cierto. Bueno, hay dos maneras en donde las emociones las podemos llevar a nuestro favor o en contra nuestro, ¿no es cierto, Julieta? Exactamente, porque las emociones en realidad son información. Uh-huh. Ahora, ¿qué hago yo con esa información? Ahí es donde viene mi intervención. Y puede ser una forma de resolverlo funcional o disfuncionalmente. Uh-huh. Porque cualquiera de las emociones que yo te nombré la puedo usar a mi favor o en mi contra. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, el miedo en sí mismo no es malo, es una información. El tema es qué hago yo con eso. Claro. Si lo afronto, por ejemplo, recién había dicho una de las personas miedo al cambio, ¿te acordás? Sí, Lore. Bueno, cuando hablamos, ¿qué es esto del miedo al cambio? El miedo al cambio es un juicio que nosotros hacemos porque a todos nos cuesta salir de la zona de confort. ¿Por qué nos cuesta salir de la zona de confort? Porque hacemos un juicio de que lo que está ahí afuera, que es lo que no conozco, no voy a estar preparada para afrontarlo. O es peligroso. O es peligroso, por eso lo juzgo como peligroso porque no estoy preparada, no tengo las competencias necesarias para poder enfrentarlo. Entonces juzgo que no puedo hacerlo, por lo tanto me paraliza. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si yo empezara a pensar que ¿cuáles son aquellas cosas? Llevar conciencia a ese cambio que quiero hacer. ¿Cuáles son las cosas que realmente no estoy sabiendo hacer para afrontar el cambio? Uh-huh. Quizás verdaderamente hay algo en lo que me tengo que entrenar, me tengo que capacitar porque no lo conozco, no lo sé, no lo aprendí. Entonces lo tengo que aprender. Pero eso no significa que no pueda hacerlo. Normalmente las personas, ¿sabés qué hacemos? Metemos en una misma bolsa generalizando y decir no puedo. Entonces hacemos esos juicios de decir no puedo sin llevar conciencia a qué es exactamente lo que no puedo. Uh-huh. ¿Cuáles son aquellas capacidades que necesito desarrollar y que juzgo que no las tengo para poder enfrentar ese cambio? Uh-huh. En lugar de decir no puedo, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no podés? ¿Qué parte es la que no sabes todavía? ¿Qué parte es la que tenés que entrenar? Entonces cuando llevas, y esto es coaching, ¿entendés? Cuando viene un cliente a hacer una consulta conmigo porque tiene miedo al cambio, empezamos a analizar si realmente ese miedo está fundado, y si está fundado es porque verdaderamente hay algo que todavía tiene que aprender para poder saltar y hacer ese cambio que quiere. Pero posiblemente tenga que ver con una creencia inconsciente que tiene, que también lo trabajamos en la sesión de coaching, porque ¿qué hacemos cuando aparece un miedo? Tenemos que ver de dónde viene ese miedo. Uh-huh. Entonces puede venir posiblemente de una creencia inconsciente adquirida, vaya a saber cuándo y con qué experiencia, que quedó enquistada como un trauma emocional o un trauma emocional que se gatilla cada vez que aparece una situación similar. Entonces, cuando vos haces consciente eso, haces consciente la creencia, inmediatamente buscas una creencia posibilitante, contraria a esa, que empiece a llevarte a lugares donde hoy no estás pudiendo ir. Eso es lo que hacemos en una sesión de coaching. Mira qué bueno. Entonces, partiendo de una emoción negativa, disfuncional con la que llega nuestro cliente, transformar el estado emocional de la persona, porque viste que siempre decimos que las emociones son disposiciones para la acción. Si vos estás con miedo, ¿qué vas a hacer? Te vas a paralizar, no vas a saltar, no vas a ir a donde querés ir porque te vas a quedar quieto. Entonces lo que hacemos es salir de ese miedo e ir a otro tipo de emociones, como por ejemplo la inspiración. La inspiración es esto de querer saltar, de encontrar esa fe y esa pasión que nos lleva a saltar y a buscar aquello que queremos. Bien. Mira, cortito, brevísimo el comentario, pues ya tengo que ir cerrando. Miren, recién puedo escucharlas, dice Viviana. Ese miedo también se siente cuando te fueron infiel y perdonás, pero al final te das cuenta que no perdonaste realmente y seguís desconfiando. Y entonces estamos en el horno. La única manera de salir adelante es perdonando. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es lo que nos lleva a sentir paz.
A nosotros mismos. A nosotros mismos. Uh-huh. Y en realidad no es al otro. No, porque yo a veces he pensado, a veces el otro ni siquiera le interesa tu perdón, no está interesado en tu perdón. Pero es que el no otro... tiene registro, no tiene ganas de que lo perdones, no lo necesita, es uno el que lo necesita. Es que claro que es así, todo tiene que ver con uno. Nos relacionamos con nosotros, yo siempre digo esto, nos relacionamos con nosotros mismos a través del otro. Es cierto. Pero el perdón es hacia uno mismo. Es cierto. Juli, te tengo que decir algo que no te dije nunca. No tenemos más tiempo para nada. ¿Por qué? Me quitó. Bueno. Bueno, y todos se quedan envidiándome a mí, claro, porque yo me quedo charlando con vos unos minutos más. Juli, teléfono, dirección, página web. 2615575269, 2 páginas web, www.coachingpsicológicointegral.com o coachingporcompetencias.com. Bien, millón de gracias. Yo, cualquier cosa que ustedes necesiten, tengo acá todos los datos. Juli, será hasta la próxima. Bueno, nos vemos ahora sí en 2 semanas. Ahora sí en 2 semanas. Chau, dale. chau. Chao.